Bienvenidos sean todas las personas que hoy nos acompañan en este recinto. Sabemos que cada uno y que cada una realiza funciones fundamentales que mantienen al Instituto Politécnico Nacional a la vanguardia que hoy lo caracteriza. Sin embargo, esta mañana decidieron estar aquí o seguirnos vía internet, dedicar un par de horas a la reflexión, al aprendizaje y al crecimiento personal al que siempre nos llevan estos temas de género. En esta ocasión, el Día Internacional de la Mujer se enmarca en un aspecto fundamental, el lenguaje sexista. Y para ello, contaremos con la conferencia magistral Cuando el lenguaje hace invisible a las mujeres, impartida por la maestra Alejandra Box-Lomelí, directora del Centro de Salud Mental y Género. Es un honor para mí presentar a las personalidades que enmarcan este protocolo. La doctora Marta Alicia Tronco Rosas, directora de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género del Instituto Politécnico Nacional. La maestra Alejandra Box-Lomelí, directora del Centro de Salud Mental y Género. Invito al Presidium a incorporarse al auditorio para que todas y todos podamos apreciar en pantalla el séptimo informe de actividades de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género del Instituto Politécnico Nacional.
Señoras y señores, daremos paso a la conferencia magistral Cuando el lenguaje hace invisible a las mujeres, impartida por la maestra Alejandra Box-Lomelí, directora del Centro de Salud Mental y Género. La maestra Alejandra Box-Lomelí es nacida en Los Ángeles, California, de madre mexicana y padre afroamericano. Es psicóloga clínica egresada de la Universidad de las Américas. Cuenta con una maestría en psicoterapia Gestalt y es especialista en estudios de género por el Colegio de México. También cuenta con una especialidad en el tema Mujeres y Arqueología por la Universidad de Granada, España. Desde 2011 colabora en CIMAC, Agencia de Noticias con Perspectiva de Género, en la columna Mujeres y Salud Mental. Actualmente es directora del Centro de Salud Mental y Género y desde hace 26 años se dedica a una de sus grandes pasiones, acompañar procesos emocionales de mujeres y hombres. Bienvenida, maestra. Es un honor para el Politécnico contar con su presencia. Adelante, por favor. Bueno, buenos días a todas y a todos. Antes que nada, quiero agradecer la invitación a la doctora Marta Tronco a poder compartir con ustedes un tema que me parece que es sumamente importante, el lenguaje incluyente. También agradecer a la doctora Yolosóchitl Bustamante su interés por crear espacios como este de reflexión en perspectiva de género. Agradecer también a toda la comunidad politécnica, porque si bien yo no soy egresada de aquí, mi corazón ya es parte del Politécnico gracias al trabajo que he podido hacer de unos años para acá con la unidad de gestión con perspectiva de género, y a todas y a todos los que nos acompañan aquí. Cuando el lenguaje hace invisible a las mujeres. ¿Qué les dice este título a cada una de ustedes y a cada uno de ustedes? ¿Qué sienten las mujeres? ¿Qué sienten los hombres? Me gustaría que se quedaran un momento con esta sensación que implica habernos sentido en algún momento dado de nuestras vidas invisibles, porque está comprobado que todas y todos en un momento dado de nuestra vida hemos sentido una invisibilidad. Y esa sensación de invisibilidad que hemos vivido en algún momento dado, desafortunadamente es la que tenemos día a día, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo, las mujeres cuando de lenguaje se trata. Y poco a poco, conforme yo vaya avanzando, quizás puedan irse dando cuenta a qué me refiero con esto. A lo mejor también se pueden ustedes preguntar qué relación podría tener el lenguaje con la sensación de invisibilidad que podemos vivir las mujeres cotidianamente. Quizás incluso puedan pensar que esto del lenguaje sexista o no incluyente es cosa del pasado, y que hoy en día no debemos reflexionar sobre sexismo ni discriminación porque las mujeres hemos conseguido la igualdad en todos los aspectos de la vida pública y privada. Sin embargo, les tengo una noticia que quizás no es tan buena, porque por increíble que parezca, seguimos estando las mujeres en una situación no solo de desventaja, sino también de riesgo ante los efectos que el sexismo tiene en nuestras vidas, tanto a nivel físico como emocional. En ese sentido, son muchas y muy variadas las manifestaciones del sexismo, y una de ellas es la que tiene que ver con el uso del lenguaje. Mi intención el día de hoy es compartir con ustedes este tema para propiciar la reflexión acerca de la forma en que utilizamos el lenguaje y reconocer
¿cómo es que lo convertimos en sexista o no incluyente? Para que juntas y juntos pensemos en alternativas que favorezcan la visibilización de las mujeres. Pero a ver, ¿ustedes creen que siempre las mujeres hemos sido consideradas inferiores y por tanto invisibles? ¿Qué piensan de eso? No les escucho. ¿Sí? Ok, pues qué bien que algunas personas piensen que sí y quizás otras piensen que no, que quizás no haya pasado así. Vamos a tratar de responder esto y para ello me voy a ocupar de un instrumento que para mí es muy importante, que es la historia, que es la arqueología. Vamos a tratar de identificar este proceso histórico, social y mental que ha contribuido a perpetrar el asesinato simbólico de las mujeres. Es importante analizar el papel que las mujeres tuvimos desde la prehistoria. Es decir, vamos a echar un vistazo al pasado para encontrar el origen de esta invisibilización. Les cuento que los restos arqueológicos de la era paleolítica y también neolítica nos acercan a la forma de vivir y a los cultos que desarrollaron las personas durante miles de años. Por ejemplo, en una superficie de 3.000 kilómetros cuadrados que casi abarca toda Europa, encontraron arqueólogas y arqueólogos esculturas, relieves y grabados que representan más de 1,000 imágenes de diosas femeninas relacionadas con la maternidad. Las más antiguas datan del año 27.000 a.C. Arqueólogos como Melar han concluido que fueron las mujeres quienes sentaron las bases de la religión neolítica y desarrollaron la agricultura, controlaron los productos, las conservas y el mercado. Las diosas eran las imágenes de la religión neolítica y se cree que las diosas del Paleolítico, las Venus que a veces llegamos a reconocer como la Venus de Wallendorf, fueron hechas por las mismas mujeres. Incluso aquí se habla de que al hacerlas las mujeres resultaba que en sus caras no se expresaban los rasgos faciales porque eran hechas por mujeres y se cree que no era necesario que los tuvieran que reflejar. Por otro lado, la civilización egipcia, y esto me parece muy importante compartirlo con ustedes, cientos de siglos antes de Jesucristo, respetaba los derechos de las mujeres. Ojalá se acordaran hoy en día de ese respeto que había entonces. E incluso Egipto fue en la antigüedad el único país que dotó a la mujer de un estado legal igual que al hombre. Las mujeres podían heredar bienes, al igual que los hombres, y tenían la libertad de escoger pareja aún siendo esclavas. También, antes de la aparición de la escritura, las mujeres podían tener 2 maridos reconocidos, y hay constancia, no sé si alguien quiera regresar a esa época, ¿verdad? Y hay constancia de que existieron reinas. Parece que en las sociedades primitivas se respetaba a las mujeres, nos podemos ir dando cuenta, porque estaba este respeto asociado con el gran misterio que les producía a los varones la posibilidad de las mujeres de procrear y ser madres. De aquí, de esta revisión, surgen 2 preguntas importantes. La primera es, ¿por qué se inicia la destrucción de lo femenino y predominan los guerreros varones? Y la segunda pregunta es, ¿por qué se produce la caída de las diosas? Pues bien, algunos autores, solamente voy a mencionar algunos, como Levi Strauss, Ottner y Schlein, opinan que quizás lo que pasaba era que los pueblos guerreros, al ver a las mujeres como objeto de intercambio, empezaron a apropiarse del poder de las mujeres. Por otro lado, también opinan que la razón es que los hombres
se asocian a la cultura y las mujeres se asocian a la naturaleza. Y se dice que todos los seres humanos queremos dominar a la naturaleza, por lo tanto, se quiere dominar a la mujer. De hecho, Freud decía lo mismo. Él decía, el niño o la niña quiere diferenciarse de su madre y para hacerlo la tiene que negar. El nacimiento también de la escritura es otra razón, que fue hace 5000 años. Esto generó un conflicto entre la palabra y la imagen, el dominio del hemisferio izquierdo sobre el derecho, de lo masculino sobre lo femenino. De hecho, la aparición de la escritura permitió redactar las leyes y promulgarlas, como por ejemplo los 10 mandamientos o el Código de Hammurabi, que en realidad lo que hacían era restringir los derechos que las mujeres ya habían obtenido en otras épocas. Con este breve repaso por la prehistoria, podemos concluir, aquellos que contestaron que sí, que no, otros, ¿verdad? Concluir que las mujeres eran consideradas como diosas y que difícilmente podían ser vistas como seres inferiores y mucho menos ser invisibilizadas. Podemos ver con los diferentes hechos y el paso del tiempo que las mujeres, de diosas, hemos sido convertidas en invisibles. Existen muchas formas en las que se invisibiliza a las mujeres en una sociedad como en la que vivimos, en una sociedad que se le ha llamado sociedad patriarcal. Una de ellas es aquella que se hace a través del uso del lenguaje, que se le llama un lenguaje sexista o no incluyente. De hecho, hoy en día existen muchísimas polémicas en torno a este tema, de las cuales aquí voy a presentarles algunas opiniones para que ustedes reflexionen y cuenten con elementos de identificación con alguna de estas posturas. Me parece muy importante, antes de iniciar a que las vean, yo les voy a mostrar ahora, son 5 bloques de entrevistas y de posturas. Y me parece muy importante pedirles que desde un lugar muy honesto, para ustedes, identifiquen con qué postura es con la que ustedes se identifican más. Aquí la intención de compartir con ustedes yo este tema no es necesariamente cambiar su postura, simplemente es que se den cuenta de cuál es su postura y sobre todo de qué les hace sentir tener esta postura. De ciudadanos y ciudadanas, compañeros y compañeras. No, señor, guste o no guste, el español desde que se creó ha incluido en el masculino al género humano. Si yo digo el hombre, no tengo que especificar el hombre y la mujer, no. El hombre es hombre y mujer. Y si yo digo ciudadanos que estáis aquí reunidos, estoy diciendo hombres y mujeres. No tengo que decir ciudadanos y ciudadanas. Las academias de la lengua de todo el vasto orbe español están combatiendo contra esto y yo me sumo con todas mis fuerzas a defender mi lengua. Yo admiro profundamente a las mujeres y no sabría vivir sin ellas. Pero esa es una cosa y otra es tratar de obligar a una lengua respetable y venerable y que tiene reglas desde que existe, a torcer su curso nada más para quedar bien en el terreno político, porque desde luego hay una campaña política a favor de esto, hecha yo creo que por regla general por gente que tiene una de estas dos cosas, o las dos juntas, o son malintencionadas, o son ignorantes, o las dos cosas. Es terrible. El español funciona de una manera y nadie debe torcerla. Él solo se encarga, como toda lengua humana, de irse transformando. Y dentro de estas transformaciones, cuando menos yo no veo muy cercana, la obligatoriedad, ni muchísimo menos,
de decir eso. Mexicanos y mexicanas, la rotonda de los hombres ilustres, ahora se llama de las personas ilustres. Son cosas, a mi juicio, grotescas. El maestro Ernesto de la Peña, quien falleció el año pasado, se manifiesta rotundamente en contra de la posibilidad de que exista un lenguaje incluyente. Él dice, es una moda ridícula, no señor, esto de ciudadanas y ciudadanos, el español ha incluido en el masculino al género humano. Si yo digo hombre, me estoy refiriendo al hombre y la mujer. ¿Ustedes así lo sienten? ¿Sienten que las mujeres estamos incluidas cuando se dice el hombre? Ok, qué bueno, me da mucho gusto escuchar muchos nos, porque esto quiere decir que están abiertas y abiertos a recibir esta información. Y por otro lado, él dice, y aquí me parece muy importante compartirles, él dice, yo admiro profundamente a las mujeres y no sabría vivir sin ellas, pero, y yo digo, que no se nos ocurra tergiversar nuestro lenguaje para sentirnos incluidas, ¿verdad? Y aquí también me parece importante platicarles un poco de que en mi abordaje terapéutico, que es psicoterapia Gestalt, nos fijamos muchísimo, ponemos mucha atención en la manera en la que habla nuestro consultante y en la manera en que nosotras como terapeutas hablamos. Y en ese sentido ponemos mucha atención en que nuestro consultante no utilice la palabra pero. En ese sentido, les voy a poner un ejemplo. Yo puedo llegar diciendo, me siento muy contenta, pero estoy enojada porque mi trabajo que quise sacar adelante no resultó. En ese sentido, se dice que el pero anula lo anterior. Entonces, lo único que se queda es, me siento muy cansada porque no salió mi trabajo. Y aquí el maestro de la Peña dice, admiro profundamente a las mujeres, pero, ¿sí? Nos quedamos con eso. Por otro lado dice, nadie debe torcerlo, pero sí podemos torcerlo y nadie decimos nada cuando decimos expresiones como está cañón, qué padre, no manches y ay güey. ¿Sí? Ahí no hay problema, ahí sí podemos tergiversar el lenguaje. Y más allá, cuando mandamos mensajes en el celular y decidimos que la K significa qué, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver. Vamos ahora a ver otro bloque en relación a la pregunta si el español es una lengua sexista. Sin embargo, aquí me parece muy importante compartirles que lo que van a ver de aquí en adelante es algo que se hizo en España, porque desafortunadamente, al momento de estar yo preparando mi presentación para el día de hoy, busqué y no encontré nada que estuviera hecho en entrevistas, por ejemplo, aquí en México. Aquí yo creo que les dejo una tarea pendiente a las personas del equipo de la Unidad de Gestión con Perspectiva de Género para quizás empezar a hacer encuestas sobre qué pasa con el lenguaje sexista, primero dentro del mismo Politécnico. Entonces vamos a escuchar las posturas. Les voy a pedir que traten de poner mucha atención en la entrevista porque como están hechas en la calle se mete un poco el sonido. Y la pregunta ¿es el español una lengua sexista? Por ejemplo, si decimos el perro es el mejor amigo que el hombre, ¿tendríamos que poner la mujer también tiene como mejor amigo al perro? Es que sabes, la palabra hombre ha venido desde los siglos. Y claro, es muy difícil decir, el perro es el mejor amigo de la mujer. No sé qué he dicho del hombre. El hombre quiere decir la humanidad, digo yo. En general, todo, ¿no? Porque así nos lo han enseñado, ¿verdad? Así lo han enseñado. Muy Y bien. cuando iba a la escuela me decían siempre que el hombre era el que tenía que mandar, que todas esas cosas. Pero no, yo no lo he visto nunca así. Bueno, depende de la situación. Yo creo que si toda la gente se da cuenta de que si no hubiera machismo y todas estas cosas que hay en el mundo, pues yo creo que viviríamos en una sociedad mejor y podríamos relacionarnos más. Y también
que Europa y el mundo vea que somos, que no discriminamos a las mujeres. Yo creo que no. ¿Por qué? Porque yo no noto ni lo ejerzo. Y cuando decimos los estudiantes, ¿no cree que la mujer no va incluida? Sí, vaya. ¿O los hombres? El amigo es que... Aunque se diga los estudiantes, se entiende que son estudiantes y estudiantes. Se entiende ya, pero bueno. ¿Cree que no discrimina a la mujer? Diga que se firma algo. Ahora ya, en un inicio para mí sí lo era, porque el varón tenía más peso en la sociedad. Ahora ya se ha quedado como una convención cultural y cuando la gente lo dice no lo piensa. ¿Por qué se dice El ciudadano? ciudadano se especifica todo en general. ¿Y no cree que la mujer se puede sentir discriminada? Porque dicen los ciudadanos. A ti si te dicen las ciudadanas... Quiere que digan ciudadanas. Claro, o los ciudadanos y las ciudadanas. ¿Piensa que se puede cambiar? No, Que así está bien, ¿no? Yo creo que sí. Yo rotundamente sí. ¿Por qué lo opina? Porque son las expresiones que hay, sean de alegría o de enfado o de cabreo, está claro. ¿Qué opinan sobre que el plural siempre sea en masculino? Por ejemplo, los chicos, los niños... En eso que dicen los niños y las niñas. Eso no Siempre tiene identificada. importancia demasiada. Para mí no tiene mucha importancia, creo yo, en ese aspecto. Es una manera que se tiene, que llevamos ya mucho tiempo nombrando así, y es obvio que la gente a lo mejor de otra manera no nos sabríamos expresarnos. Es más la rutina, el tiempo que llevas pronunciando o haciendo ciertas cosas, las que te conllevan a seguir haciéndolas. Pienso yo. Porque tan acostumbrados que yo soy muy Exactamente, cree que a lo mejor se sí. podría cambiar. Sí. Pero vamos, por lo menos es muy complicado. Los hábitos es muy difícil cambiarlos. Bien, aquí es interesante que en estas opiniones son más los hombres los que están de acuerdo en el uso de un lenguaje incluyente. Pero me gustaría preguntarles, y que lo reflexionen, ¿qué les parece que haya sido el chico con discapacidad quien hable de la necesidad de utilizar un lenguaje que no discrimine? ¿Qué les hace pensar? ¿Perdón? ¿Perdón? Exacto. Por aquí dicen, y no sé si por allá quizás también lo compartan, dice, él ha sido discriminado. Quizás esta parte de que cuando una persona, ¿sí?, ha vivido por algún motivo discriminación, esto permite que la persona se abra, se sensibilice y acepte que, en este caso, el lenguaje sea incluyente. Hay personas también que vamos viendo aquí, vamos a ver ahora el otro bloque ante la pregunta, ¿cree usted que utiliza un lenguaje no sexista? Pues para mí es que yo no lo entiendo, ese lenguaje. Cuando tomamos una manera de hablar en tono masculino, damos por entendido que estamos dentro, nosotras, yo por lo menos. Nos damos por enterado que somos todos los españoles, en conjunto, tanto los unos como los otros y como los demás allá. Trabajo en educación, entonces intento no ser sexista, pero evidentemente hay cosas que se me van, porque tiendo a decir ciudadanos. Claro, hay cosas que se nos van, ¿por qué? Porque tenemos ya una educación muy arraigada y por eso es difícil el poder cambiarlo. También vimos que hay personas que no comprenden, decía un señor, no comprendo el uso del lenguaje incluyente. Y también vemos que vuelve a ser la mujer quienes dicen que ellas, así con un lenguaje en masculino, se sienten ya incluidas. Y es el profesor el que se abre un poco más, y aquí yo sé que hay muchos profesores y profesoras, y bienvenidos y bienvenidas, qué bueno que estén aquí, porque son ustedes en quienes también recae muchísimo la posibilidad de transmitir el lenguaje no sexista, que vayan incluyéndolo en su cotidianidad. Y aquí en ese sentido quiero comentarles que en el año 2000, el Fondo de Población de las Naciones Unidas ha considerado que la violencia contra las mujeres abarca todo tipo de situaciones sociales y está profundamente enraizada en las culturas de todo el mundo, a tal grado que millones de mujeres la consideran un modo de vida. Eso nos permite entender por qué las mujeres dicen que les parece muy común y muy natural sentirse incluidas, aunque se refieren a ellas en masculino. Pero vamos a escuchar ahora qué dicen
las académicas. A veces es sexista la manera de utilizarlo. Es el uso, adecuado o no adecuado, o manipulado, que se le dé al lenguaje. El lenguaje en sí mismo no es ni sexista, ni no. De hecho, hay cantidad de ejemplos en un sentido y en otro. El hombre es genérico, la humanidad es femenino y también es genérico. Incluye a los hombres, porque es realmente la sociedad la que va imponiendo y la que va asumiendo y actuando con naturalidad, como por ejemplo abogada, maestra, farmacéutica, porque la mujer lo era y ahora pues es también médica. Con el tiempo médica se usará con normalidad. De momento todavía suena un poquito raro y la academia ya lo tiene admitido. Fíjense, la academia ya lo tiene admitido, aunque suene un poquito raro. La cuestión aquí es irnos acostumbrando también a cómo suena el lenguaje incluyente. Y aquí lo importante, que además me parece también pertinente comentarles, que al menos es la postura que yo tengo, es el hecho de que el lenguaje no es sexista, sino que es lo que hacemos nosotras y nosotros con el lenguaje el que lo convierte sexista. Y eso es parte de lo que comparten las académicas. Y vamos a escuchar, por último, las observaciones o la opinión de la maestra Mercedes Benguechea, también de la Universidad de Madrid. Adelante. Buscan su forma de decir porque no encuentran una academia que respalde una forma de decir para una sociedad nueva. Es que se olvidan que estamos creando una sociedad nueva. La estamos creando hombres y mujeres de la mano, pero la lengua no nos ayuda. Cuando intentamos formas nuevas de decir, que además no molestan nada, porque ¿a quién le molesta? ¿A quién le molesta que en vez de decir asociación de sordos se diga asociación de personas sordas? Es decir, de pronto te das cuenta que es mucho más, que es muchísimo más incluyente, que es más justo, que representa mucho mejor lo que quieres decir. Porque tú ves a personas con esa y se enfadan. No, es que tiene, no, es que si es que es tan claro que necesitamos formas de decir, y además es que la lengua nos deja, es que no nos estamos inventando nada, es que la lengua nos permite hablar así. Fíjense, la lengua nos permite hablar así. Y algo que quiero rescatar de lo que ella comparte, nos comenta, es: estamos hombres y mujeres creando juntas y juntos de la mano una sociedad nueva. Y el lenguaje nos los permite. Entonces volvemos a pensar que está en nosotras, en nosotros, la posibilidad de decidir qué vamos a hacer de aquí en adelante con el lenguaje, con cómo uso el lenguaje. Pero creo que es muy importante que empecemos también a profundizar en el tema de hoy, en el sentido de entender qué es el lenguaje. El lenguaje es un sistema de comunicación que se compone de códigos, símbolos y signos, y que juntos cobran un significado según el contexto de las comunidades o sociedades que los utilizan. A través del mensaje verbal o del mensaje escrito, las sociedades transmitimos sentimientos, ideas, modos de pensar, por lo que el lenguaje se puede concluir que es el espejo o el reflejo de nuestras prácticas socioculturales. A través del lenguaje nombramos, interpretamos y creamos, por lo que el uso del lenguaje refleja la ideología, en este caso patriarcal, pero aquí lo importante es que la buena noticia es que también puede contribuir a modificarla. De hecho, la UNESCO en 1991, en su introducción Recomendaciones para un uso sexista del lenguaje, la cual la voy a leer tal cual para ser lo más fiel posible, dice: a pesar de que el papel de las mujeres en la sociedad ha experimentado desde principios del siglo XX, particularmente en las últimas décadas, profundas transformaciones, los mensajes que el lenguaje sigue transmitiendo sobre ellas refuerzan su papel tradicional y dan una imagen de las mujeres relacionadas exclusivamente con el sexo y no con sus capacidades y aptitudes intrínsecas a todos los seres humanos.
Pese a su dimensión conservadora y su carga tradicional, el lenguaje, por su estrecha relación dialéctica con el pensamiento, puede cambiar gracias a la acción educativa y cultural, como la que están haciendo aquí en el Politécnico, y también va a poder influir positivamente en el comportamiento humano y en nuestra percepción de la realidad. Esto lo dice la UNESCO, no lo digo yo. Pero, ¿cómo se manifiesta esta ideología patriarcal? Se manifiesta a través del sexismo. Quizás algunos ya saben qué es sexismo, y algunas, ¿sí? Para quienes no lo sepan, el sexismo es la discriminación hacia uno de los dos sexos por considerarlo inferior y se relaciona con un conjunto de nociones o expresiones y prácticas que con base en la diferencia sexual legitiman y afianzan la desigualdad entre personas. Este problema se ubica en las sociedades y culturas cuando a la representación y significación de lo masculino se le asigna un valor superior y universal que descalifica e invisibiliza lo femenino. Es así como los sistemas lingüísticos reflejan una marcada óptica masculina a la que se le denomina androcentrismo. ¿Y qué es el androcentrismo? El androcentrismo viene de dos palabras, aquí nada más vamos a tener una, porque olvidé poner la otra, ¿sí? Viene de la palabra griega andros, que significa hombre, y de la palabra centrum, que significa centro. Y el androcentrismo consiste en asumir como modelo o representante del ser humano al hombre, lo que determina que en cualquier trabajo o investigación, por ejemplo, solo se tome como referente de la población a los hombres y a las mujeres se les coloque ocultas detrás de la población masculina. Lo cierto es que toda la realidad está concebida subjetivamente desde un modelo masculino que se impone no solo a las mujeres, sino también a los hombres. Así, las mujeres estamos relacionadas con la maternidad, y aquí es donde se dividen los roles de género, con la maternidad, la vida íntima y las emociones, y hay de nosotras si no cumplimos con esto. Mientras que a los hombres se les concibe como proveedores, racionales y dueños del orden social y la vida pública, y hay de ustedes si no cumplen con ello. Este modelo masculino reúne una serie de atributos característicos de cierta condición social, orientación sexual, credo religioso y apariencia física. Así, la representación de la figura masculina exitosa se distingue, y vayan viendo ustedes qué sí tienen y qué no tienen, ¿verdad? Por ser un hombre joven, jefe de familia, heterosexual, blanco, físicamente apto y profesional. De tal manera que no solo los hombres, sino también las mujeres tenemos que responder a este modelo. Con esto no quiero decir que nosotras nos tengamos que convertir en hombres, sino más bien lo que tenemos que hacer es, vamos y buscamos un hombre con estas características o nos sometemos, ¿sí?, ante la posibilidad de que un hombre con estas características nos pueda violentar. Y aquí me parece muy importante darnos cuenta que ante esta representación de la humanidad, difícilmente, al menos las aquí reunidas y reunidos, cabemos en ese modelo. Tenemos que hacer muchas cosas. Aquí me parece importante compartirles una historia de la mitología, que es la historia del lecho de Procusto, que resulta que Procusto vivía en las colinas y era un hombre que le daba albergue a los viajeros solitarios que iban rumbo a Atenas. Y entonces Procusto, cuando los dejaba pasar la noche ahí, les pedía que se durmieran en la cama, por eso se llama el lecho de Procusto. Y si en esa cama cabía ese hombre,
pues resulta que pues hacía una trampa. Después se supo que Procusto tenía 2 camas, pero ahorita les comento qué pasaba. Se dormía la persona en la cama y estaba grande, y entonces Procusto lo que hacía era, como no se ajustaba al tamaño de la cama, le cortaba las partes que le sobraban, de tal manera que lo ajustaba a fuerza al tamaño de la cama. Y si la persona era chiquita, ¿sí?, y la cama le venía grande, lo que hacía era jalarla, ¿sí?, hasta que se ajustara al modelo de la cama. Y eso es lo que pasa en esta sociedad patriarcal. Sobre todo, los hombres tienen que acomodarse a ese tamaño de cama y las mujeres nos acomodamos de acuerdo a cómo se acomodan ellos. Entonces, esta representación de la realidad lastima mucho. Quizás algunas y algunos de ustedes han escuchado que, por ejemplo, en Japón, las mujeres y ahora también los hombres se operan los ojos para hacerlos más grandes y verse más occidentalizados. Y más allá, a lo mejor yo sé que quizás en este ejemplo que les voy a poner estaban otras cosas en juego, pero quizás podemos entender por qué Michael Jackson quiso blanquearse, quizás en el fondo subjetivo para cumplir con la expectativa del modelo patriarcal. Entonces, todas las personas que no entran en este modelo, que no entramos en este modelo, son discriminadas, ¿sí?, porque no cumplen con estos atributos. Y esas personas van a ser personas con discapacidad, como bien decía la persona aquí, adultas y adultos mayores, personas en situación de pobreza, personas con color de piel diferente, que son invisibilizadas o estigmatizadas con expresiones lingüísticas o imágenes que refuerzan la vigencia de estereotipos sexistas claramente discriminatorios. Podemos entonces afirmar que el sexismo en el lenguaje es la expresión de convicciones sociales construida alrededor de experiencias, mensajes y discursos que se gestan en una sociedad. Estas concepciones se reflejan a través de nuestra comunicación cotidiana, de ahí tan importante el tema del lenguaje, y generalmente no nos damos cuenta de ellas, no estamos conscientes, por lo que circulan convirtiéndose peligrosamente en expresiones comunes y naturales a través del lenguaje. Nuestro lenguaje o idioma, el español, ha sido fiel reflejo de una sociedad en la que solo figuraban los hombres y ha mantenido un carácter conservador. En la actualidad, el uso del lenguaje continúa siendo visibles solo a los hombres, a través de diferentes recursos lingüísticos que invisibilizan, excluyen, desvalorizan y subordinan a las mujeres. A pesar de que en 1990 el Consejo de Europa, y como ya vimos, en 91 la UNESCO, y en el 93 la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, que han promovido el uso de un lenguaje incluyente y recomiendan sustituir términos potencialmente sexistas por otros, desafortunadamente es muy poco lo que se ha logrado. Por eso tan importante el trabajo que hace en este sentido la Unidad de Gestión con Perspectiva de Género. Pero vamos a tratar de hacer unos ejercicios que nos permitan vivenciar de manera muy corta el cambio que se puede hacer de un lenguaje no incluyente hacia un lenguaje incluyente. Y para hacer este análisis más profundo me voy a permitir exponerlo en 5 puntos. Vamos a hablar del genérico universal, que se le menciona también o se le conoce como genérico masculino. Y es importante que sepamos que esto quiere decir que es la imposición de palabras en masculino que se utilizan para englobar tanto a hombres como a mujeres. Como decía el maestro de la Peña, decía, digo hombre y ahí estoy hablando de hombre y mujer. Y resulta, lo más fuerte de esto es que esta es una regla gramatical y tiene su origen en el androcentrismo, que ya sabemos qué quiere decir, y que consiste en el modelo único de la humanidad, al hombre, ¿sí?, excluyendo a las mujeres. Expresiones como la historia del hombre,
los directores, los profesores, los alumnos, todos los aquí reunidos, son algunas expresiones del genérico masculino. Me queda claro, es más, clarísimo, que resulta muy complicado darnos cuenta de dónde residen los usos de la lengua sexista, porque las costumbres, como lo decían las mujeres de España, la tradición, la educación recibida, los mensajes que se transmiten a nuestro alrededor y la cantidad de información que recibimos hacen que no sea fácil que analicemos lo que decimos y mucho menos lo que escuchamos. He aquí un ejercicio para convertir el lenguaje excluyente en un lenguaje incluyente. Hagámoslos juntas y juntos. Para una frase como es, y quizás coméntelo entre ustedes, el hombre ha creado sistemas, ¿cuál se les ocurre que puede ser la frase que pudiera convertirse en incluyente? Ojo, no excluyendo al hombre. La humanidad. Muy bien, 10 les vamos a poner, ¿verdad? La humanidad ha creado sistemas o el hombre y la mujer han creado sistemas. Vamos a hacer otro ejercicio. Los derechos del hombre, ya se las dejé fácil, ¿verdad? Los derechos de la humanidad, ¿verdad? Vamos, los derechos de la humanidad o los derechos de la mujer y los derechos del hombre. Aquí me quiero detener un momentito porque si nos damos cuenta, utilizar un lenguaje incluyente implica varias cosas. Implica estar atentas y atentos a cómo hablamos e implica también quizá tomarnos un tiempo que muchas veces la gente no quiere tomarse, porque decimos, mejor decimos todos porque qué flojera decir todos y todas, ¿verdad? Nos vamos dando cuenta. Para el siguiente ejercicio, niños de la calle, población vulnerable dicen por aquí, ¿alguien más? Niñas y niños de la calle, y también la otra sería la infancia en situación de calle. ¿Está muy difícil? ¿Dejaron de ser hombres? Ok. ¿Mujeres sintieron algo diferente? Ok. Es nada más darnos un tiempo para empezar a darnos cuenta, porque de ahí es donde partimos. Cuando nos damos cuenta de algo, podemos empezar a cambiarlo. Pero si decidimos no hacerlo, pues ya es responsabilidad de cada quien. En este pequeño ejercicio, ustedes pudieron poner atención, alerta y hacer un esfuerzo por utilizar un lenguaje incluyente. Bien. Pero también aquí me parece muy importante hablar, aquí ya no nos vamos a apoyar tanto de las diapositivas, hablar de que el lenguaje incluyente o no incluyente tiene que ver con una cuestión del género gramatical, pero también sucede en varias áreas, que tiene que ver con los cargos, las profesiones y los títulos académicos, ¿sí? Aquí, ¿qué es lo que ha pasado? Que se ha tendido a la masculinización de las profesiones, que se refieren a trabajos productivos ubicados en la esfera pública y que por lo tanto estaban antes única y exclusivamente desarrollados por hombres. Sin embargo, hay ahora profesiones que son hechas y desarrolladas por mujeres y también por hombres y que se siguen nombrando en masculino, como la abogado, la médico, la ingeniero. Cuando estaba yo preparando la presentación, encontré una imagen, una caricatura donde está una mujer diciéndole a un hombre, si me sigues diciendo la ingeniero, yo te voy a empezar a decir el ingeniera. Y no va por ahí. Quiero compartírselos porque no va por ahí. Eso sí sería tergiversar el lenguaje, ¿sí? Eso sí sería tergiversar el lenguaje. Serían unas cuestiones como muy radicales. De igual manera,
que pasa con las profesiones masculinas, se feminizan cargos asistenciales ubicados en la esfera privada, en donde nos han ubicado mayoritariamente las mujeres, y por ser asistenciales se nombran en femenino, aunque las ejecuten ambos sexos, como enfermera, cocinera, secretaria. El uso de estas expresiones, aunque ustedes no lo crean, limita el desarrollo y la incursión de las mujeres en el mercado laboral. Y especialmente en relación a los títulos, quiero aquí hacer un reconocimiento especial a las acciones dentro del Instituto Politécnico Nacional, a través de la Unidad de Gestión con Perspectiva de Género, que han hecho desde 2012, iniciando un proceso importante para que algunos de los títulos de las mujeres sean escritos en femenino, como en el caso de la carrera de Psicología. Un gran avance que seguirá su curso para que otras carreras se sumen a este cambio. ¿En qué otros espacios también se ven estas cuestiones del lenguaje no incluyente? Pues fíjense que se presentan mucho en las formas de cortesía. Se refiere a las expresiones que cuando al nombrar a la mujer se hace énfasis en su estado civil, colocando expresiones al lado de su nombre, como Teresa González o Teresa esposa de. Esta expresión, desde mi punto de vista, es el máximo nivel de cosificación porque las mujeres pierden el carácter de personas para convertirse en cosas que pueden ser propiedad de alguien más. Otra de las formas en que podemos o que se refleja el lenguaje sexista es a través de los significados que se le llaman así, significados sexistas. Una de las dimensiones es que se concretan a través de los significados que atribuimos a ciertas palabras o expresiones cuyo sentido específicamente puede reforzar concepciones que implícita o explícitamente son androcentristas, porque ocultan, borran, es decir, invisibilizan la presencia de las mujeres y, peor aún, institucionalizan lo masculino como referente principal. En ese sentido, los ejemplos son refranes, chistes, palabras peyorativas o estereotipos que se emiten a través del lenguaje, ya sea verbal o escrito. ¿Y qué pasa con el uso de este símbolo, la arroba? Pues resulta que lo conocemos ya muy bien porque toda esta tecnología de Internet nos ha acercado a este símbolo. Y he de confesar que en algún momento, cuando yo empecé a escribir de manera incluyente, pues lo utilizaba. Y no es que esté mal utilizarlo, ¿sí? Pero ¿cómo pronunciamos la arroba? ¿Cómo se pronuncia? ¿Se puede pronunciar? ¿Cómo? ¿Sí se pronuncia? No, ¿verdad? No se puede pronunciar. Bueno, pero sí es muy importante que lo observemos. ¿Por qué? Porque resulta que visualmente nos permite identificar visualmente que estamos incluyendo ahí a hombres y a mujeres, ¿sí? Si bien se utiliza con esa intención, puede ser un recurso solamente, se sugiere, para textos o mensajes muy informales. Sin embargo, no es muy recomendable por dos razones. Una, la que acabamos de decir, no la podemos pronunciar, porque pues ni modo que si yo digo funcionarios o funcionarias y pongo la arroba, diga yo funcionaroas, ¿verdad? Es muy difícil, ¿verdad? No lo podemos pronunciar. Y la segunda razón es porque no es un símbolo del lenguaje español, ¿sí? Así que sí se vale utilizarla solo visualmente y para mensajes o textos muy informales, porque hay mucha polémica en relación a esto. Hay otra forma de lenguaje que quizás
a lo mejor ustedes pensaron que no íbamos a hablar de este lenguaje, porque he hablado del lenguaje escrito, del lenguaje verbal, pero hay un lenguaje que es el lenguaje oral, que es el lenguaje escrito, y el lenguaje visual o no verbal. Fíjense que me parecía muy importante cuando yo pensaba en el día de hoy, al principio decidí hablar solo del lenguaje escrito y del verbal, pero la realidad es que trabajamos también en la psicoterapia con el lenguaje y mucho con el lenguaje no verbal. A eso nosotras y nosotros en psicoterapia le llamamos fenomenología, es decir, nos fijamos en lo que la persona está diciendo con su cuerpo y es la persona quien lo interpreta, no nosotras. Entonces, pues ni modo que no habláramos de un lenguaje visual que además resulta que es el que a través del cual nos llegan los mensajes a un impacto subjetivo y entonces son los que se arraigan más. De hecho, por eso las y los terapeutas decimos que los introyectos, que son estos deberías que nos van pasando de generación en generación, más arraigados y más difíciles de soltar son los introyectos que recibimos a través de las imágenes visuales. Por eso es tan importante hablar y hacer un espacio para ellas. Estas imágenes visuales, que son parte de este lenguaje visual, ¿sí?, nos muestran a mujeres, vamos a verlo, exaltando su belleza como característica única de la mujer. Vamos a regresarnos porque es la anterior. Generalmente es lo que nos muestran, ¿sí?, como característica única de la mujer, como objeto sexual, y la ubican únicamente en el mundo de lo privado. Vamos a pasar a algunos ejemplos de lenguaje sexista o discriminatorio o no incluyente, pero en este caso es visual, y lo que voy a hacer es darles la propuesta no sexista. Para una imagen de división del trabajo, que es esta, donde hay una diferencia generalmente, aún hoy en el siglo XXI, ¿sí?, generalmente son más, los hombres reciben un pago más alto que el de las mujeres. Para una imagen así, la propuesta no sexista es, adelante, presentar imágenes de mujeres y hombres participando en actividades libres de estereotipos y de manera equitativa, así como presentar a mujeres en el ámbito público, en la vida económica y en la participación política. Vamos a la siguiente. Para una imagen en donde el modelo físico de mujer es en donde las protagonistas son jóvenes, delgadas, económicamente estables, bueno, Paris Hilton muy estable económicamente, ¿verdad?, preocupadas de su aspecto físico y desvalorizadas en sus capacidades intelectuales, la propuesta sería mostrar la gran diversidad de mujeres que somos. Para una imagen, vamos a la siguiente, donde se muestra a las mujeres como únicas responsables de la crianza y del cuidado de hijas e hijos, la propuesta es que se presenten a hombres participando en las tareas domésticas y en la crianza de hijos e hijas. Para una imagen donde la mujer es objeto sexual asociada a la publicidad de todo tipo de productos, la propuesta no está porque no la hay, ¿sí?, pero sí la puedo mencionar. La propuesta es, sí, porque ¿qué creen que pasó? Por supuesto que yo me puse a buscar y resulta que cuando buscaba yo publicidad de cerveza, las mujeres todas salen así. Entonces no podía yo mostrar algo que pues no existe, pero sí lo puedo nombrar y como lo que nombramos existe, pues desde ahí vamos a partir. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es presentar, ¿sí?, o más bien eliminar la presentación de la mujer como recompensa del éxito masculino o de sus prácticas de consumo. Esa es la propuesta. La siguiente.
para imágenes donde se muestra a las mujeres, y esto se muestra muchísimo en anuncios de colonias para hombres, en anuncios de carros, ¿sí? Las mujeres compiten con otras mujeres para seducir y obtener la aprobación masculina. La propuesta es mostrar a las mujeres en sororidad. ¿Qué es sororidad? Es un término que estableció la doctora Marcela Lagarde, antropóloga, y que no voy a entrar profundamente en el término porque es muy vasto, pero de manera muy concreta lo que muestra es justamente esta hermandad, este apoyo y sobre todo esta no competencia entre las mujeres. Y por último, ante las imágenes de mujeres expuestas a situaciones de violencia, y aquí me parece importante hacer un alto, porque resulta que estas imágenes las pasan ya tan seguido a cada rato que corremos el riesgo de naturalizarlas. Naturalizarlas tanto como cuando escuchamos las noticias y ya no nos impacta, increíblemente, escuchar la cantidad de mujeres asesinadas, porque no se mueren caminando por la calle, las mujeres asesinadas en Juárez. O escuchamos que encontraron una camioneta en Guadalajara con 20 muertos y ya no nos impacta. ¿Qué tiene que pasar? Que nos tienen que avisar que todo el estado de Jalisco ya un día amaneció todo el mundo muerto. Y justo por eso a mí me parece muy importante hablar de esto, porque se muestran ya mucho estas imágenes y terminan siendo naturalizadas, de tal manera que la propuesta es mostrar a la par a las mujeres en relaciones de buen trato, ¿sí? Relaciones de buen trato como las que propone la doctora Fina Sanz. Y en este sentido, me parece muy importante que rescatemos que el lenguaje nos impacta a todos niveles, escrito, oral, visual. También es importante que comparta con ustedes que hay diferentes manifestaciones del efecto que un lenguaje no incluyente tiene, porque se traduce en realidades que vivimos las mujeres cotidianamente y en las que estamos en desventaja. Y para muestra, un botón. Pongan mucha atención en esto que les voy a compartir. Resulta que cuando nombramos Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Presidente de la República, gobernadores, podemos ver que esta mención se convierte en una realidad cuando en la administración pública federal las mujeres ocupan solo el 27.4% de los cargos superiores. En la vida sindical, su participación no supera el 13%. En la Cámara de Senadores, su participación es del 17% y en la de diputados solo del 23%. Esto nos da la posibilidad de ver cómo el lenguaje se traduce en una desventaja, al menos en estos puestos, para las mujeres. Se hace tangible esa desventaja y yo espero que con esto que comparto con ustedes podamos identificar el efecto y el daño de no utilizar un lenguaje incluyente. Pero ¿qué pasa con los efectos emocionales? Porque es a lo que yo me dedico cotidianamente, ante un lenguaje no sexista. ¿Qué le pasa a las mujeres? Resulta que las diferentes formas de exclusión y discriminación hacia las mujeres a través del lenguaje causan un gran daño psicológico. Lo peor de todo es que es difícilmente detectable, porque son una forma muy sutil de violencia de género que provoca subterráneamente en las mujeres una sensación, como vimos hace un rato, de cosificación, discriminación, ridiculización e invisibilización. De ahí que muchas veces, sin causa aparente, las mujeres experimenten baja autoestima,
depresión y sensación de inadecuación, sin saber por qué. Y es mejor atribuirlo, en algunos casos, a la menstruación, quienes todavía la tengan, a la menopausia, ¿sí? O al cansancio. Es más fácil atribuirlo a eso que identificar el efecto emocional que causa en mí, no sentirme incluida. Para contrarrestar los efectos psicológicos de un lenguaje no incluyente, podemos hacer un uso consciente, como lo hicimos hace un rato en el ejercicio, un uso consciente del lenguaje español, que es maravilloso. El lenguaje español es precioso, ¿sí? Un uso que implique tu compromiso, el de todas y el mío, para contribuir a una sociedad más justa, más democrática y más igualitaria para mujeres y hombres. En el supuesto caso de que mi presentación hoy hubiese sido un debate, creo que mi veredicto, y espero que el de ustedes, sería que el sistema patriarcal es el culpable de la invisibilización y el lenguaje español es inocente de esta invisibilización de las mujeres, porque el que sea o no incluyente dependerá del uso que cada una y cada uno hagamos del lenguaje español. ¿Por qué? Hay un español. Aquí. Y ahí, y ahí, y allí. Que camina con pies de plomo. Con verbo seguro. Con mirada tranquila. Hay un español que está en boca de todos. Y cada día en más bocas. Que se escribe y se tacha. Que siempre es bien recibido. Que es diplomático, pero rebelde. Que es de izquierdas. De derechas. Y de centro. Y de más allá. Que es blanco. Y negro. Y rojo. Y amarillo. Y sin color. Y sin fronteras. Que está a ras del suelo y a miles de kilómetros del mar. Hay un español. Poético. Anarquista. Filosófico. Elegante. Bajero. Canalla y vulgar. Que es la envidia de muchos. Y la esperanza de otros tantos. Que no tiene bandera. Que no se calla ni lo callan. Que no se mueve y que no para. Que despierta el aplauso. Que se silba con los dedos. Que se corea. Que incita a vivir. Que se come. Se canta. Se bebe. Se grita. Y se susurra. Hay un español que nos iguala. Y nos diferencia. El de todos. El mío. Y el mío. Y el mío. Y el mío. Y el nuestro. Mujeres, recuerden, si me nombro y me nombras, existo, por un lenguaje incluyente. Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Alejandra Vox-Lomelí. En estos momentos se le hace entrega de un reconocimiento a la maestra Alejandra Vox-Lomelí por su valiosa participación en el marco del Día Internacional de la Mujer del Instituto Politécnico Nacional. Muchas gracias, maestra, y enhorabuena. Portando la digna representación de la doctora Yolosóchitl Bustamante Díez, directora general del Instituto Politécnico Nacional, queda con ustedes la doctora Marta Alicia Tronco Rosas, directora de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género del Instituto Politécnico Nacional. Buenos días a todas las personas que se encuentran en este recinto. Me complace saludar al personal de todos los niveles, docentes, directivos, administrativos, estudiantes, que como señala nuestra directora general, son la razón de ser de este instituto.
El Politécnico se suma año con año con el compromiso y la responsabilidad de una conmemoración del Día Internacional de la Mujer, pero siempre desde una postura que nos permita la reflexión, principalmente desde la parte personal. Este es un espacio de revisión, de análisis, de reflexión. Siempre lo hemos comentado, si estos cambios, si estas ideas las podemos poner en práctica en nuestras personas, vamos de gane. Si esto lo podemos compartir con nuestras familias, con nuestras parejas, nuestros padres, madres, hijos, es otro triunfo. Y si podemos incorporarlo a nuestra vida laboral, yo creo que haremos una gran fiesta. Siguiendo con esta línea, y después de haber sido partícipes de la importante intervención de la maestra Alejandra Bock-Lomelí, también les planteo algunas situaciones que pasan de manera cotidiana en nuestras vidas y que generalmente son desapercibidas. Pero si revisamos el lenguaje desde la perspectiva de género, nos muestran otra realidad. La doctora Bock-Lomelí ha señalado una serie de ejemplos y yo les traigo otros de la vida cotidiana. Por ejemplo, en los formularios. Para un hombre, cualquiera que sea su estado civil o situación conyugal, se le asigna únicamente una casilla, la de señor. Pero el lenguaje de ese mismo formulario para una mujer interpreta y cuestiona su condición de señorita o señora. Me preguntaría si vale la pena hacer esta distinción porque no me queda claro, pues, qué es lo que se intenta saber con estas opciones. Si soy casada, si dependo de un padre, de un esposo, o bueno, así lo dejamos. O también ya se ha comentado el apellido de casada. Si bien es cierto que muchas mujeres jóvenes ya no suelen apropiarse del apellido, porque a veces es una apropiación del esposo para su identificación, en nuestras propias familias, o al menos lo hablo porque solamente queda en mi familia, escucho la expresión, soy la señora de. Y de estas experiencias también pasan, seguramente únicamente mi familia, en donde las invitaciones a las fiestas, recuerdo que cuando una de mis amigas muy cercanas se casó, me topé con su invitación, con un sobre rotulado que decía para el señor Rodríguez y señora, en ese orden, sin reflexionar que yo soy la amiga, no mi pareja, así de sencillo. ¿Y qué pasa aquí en el instituto? Los títulos profesionales han tenido un gran avance, pero muchos de ellos siguen expidiéndose en masculino y no entiendo el por qué para las academias resulta tan complicado, de verdad tan complicado aceptar el egreso de mujeres brillantes que pueden ser arquitectas, médicas o ingenieras. Estamos trabajando y quiero comentarles que con el gran apoyo de nuestra directora general, la nueva generación van a incluir, al menos en más de 44 carreras, los títulos por sexo. ¿A qué nos llevan estos contextos planteados? A mostrar que la desigualdad, violencia y discriminación que viven las mujeres en sus esferas sociales se entreteje en el uso que hacemos del lenguaje, como ya lo comentó Alejandra. Es el lenguaje que de una manera tan sutil que a veces ni siquiera logramos percibirlos. Las personas estamos tan acostumbradas a hablar, pensar y vivir en masculino que lo utilizamos como si fuera un modelo, un paradigma, un referente del hombre y del mundo, un neutro que abarca a todos los seres humanos. Pero lo que ciertamente hacemos es ocultar media realidad, esa otredad invisible de la humanidad, la historia y la existencia de las mujeres. Tal vez hemos podido generar conciencia de la inequidad, desigualdad y violencia que viven las mujeres en la economía, en la política, la familia, la escuela y el trabajo, porque las manifestaciones son evidentes. Se tienen estadísticas, números. Las evidencias se palpan en el cuerpo, en las jornadas de trabajo, en los salarios, en el silencio de sus voces y en el transitar en la escuela. Pero el lenguaje
Se preguntarán ustedes, ¿el lenguaje oral, escrito, gráfico, gestual? ¿Cómo puede ocurrir esto? El lenguaje es el reflejo de la ideología de una sociedad y en nuestra cultura aún persisten muchas diferencias y jerarquizaciones en función de ser hombre o de ser mujer. De ahí que el significado de expresiones tales como pareces vieja, vieja el último, actúas como nenita, eres un mariquita, fomentan y hasta justifiquen desprecio, subordinación y violencia hacia las mujeres al considerarlas como subalternas, dependientes y de segunda categoría. ¿Por qué no reconstruimos? ¿Por qué no nos atrevemos a desaprender, a reinventarnos? Les invito en este Día Internacional de la Mujer a ser partícipes en la promoción del lenguaje incluyente, pero no como el tema de moda, ni mucho menos con la intención de solamente cambiar una A o por una O a cuanta palabra encontremos. Ya Alejandra nos ha dado algunos ejemplos de ello. Esta es una oportunidad para tomar conciencia de lo que no se nombra no existe, de que las mujeres, para pronunciar el mundo y su presencia, deben nombrarse y ser nombradas, deben afirmarse y ser afirmadas en femenino. ¿Qué implicaría esto? En primer lugar, tener la sensibilidad, voluntad e iniciativa de hacerlo, convencernos de que usar el lenguaje de una manera incluyente, respetuosa y libre de violencia será de beneficio para nuestra esfera personal, familiar, laboral y social. Trabajemos por una coherencia entre nuestro pensar, decir y actuar con lo que realmente queremos comunicar. Comiencen con pequeños cambios en su comunicación diaria. Refiéranse al cargo, la ocupación o profesión de una persona según su sexo, que puede ser ingeniera, directora, médica. Eviten el uso de palabras que fomenten desigualdad entre los sexos al reproducir roles y estereotipos tradicionales. ¿Les gustaría que trataran a sus hijas como objetos sexuales, a sus hermanas, a sus parejas? ¿Reprimen permanentemente a sus hijos varones, a los hombres? Despréndanse de la idea de que al modificar el lenguaje estamos transgrediendo las reglas gramaticales. Infórmense. Tenemos una lengua viva en la que se adicionan palabras de manera permanente. Consideren al lenguaje como su presencia, su vestir, su forma de andar e interactuar. Es un instrumento abundante, flexible y dinámico que puede y debe ser adaptado a las necesidades. Estamos a punto de dar un gran paso como institución porque emprenderemos una serie de acciones que informen y sensibilicen a la comunidad politécnica en esta temática. ¿Cuándo iniciamos? Hoy mismo, en este momento, en el marco del Día Internacional de la Mujer, con la conferencia magistral que hemos escuchado, con el obsequio que tienen en sus manos que va más allá de un presente otorgado por el simple hecho de acudir a un evento. Este separador que les ha sido entregado es una invitación a encontrar soluciones creativas a los problemas lingüísticos, a todos aquellos problemas que se nos presenten en el uso cotidiano, a rescatar nuestras interpretaciones desde el fondo de las palabras, a ser conscientes de este proceso y sacar a la luz, al aire fresco, el sentido y significado de transitar y trascender de las mujeres. Muchísimas gracias por regalarnos este maravilloso tiempo. Gracias, Alejandra. Y es así como damos por concluido este evento conmemorativo del Día Internacional de la Mujer, deseándoles que pasen una excelente tarde, no sin antes invitarles a entonar con orgullo nuestro tradicional Huelun. 1, 2, 3.